Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniería y Comunicaciones Electrónicas de la Instituto Volcán. Les vamos a presentar el proyecto Divisor de Resistencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Aníbal Flores y te voy a explicar acerca del divisor de voltaje y la conversión analógica. Divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una herramienta fundamental utilizada cuando se desean conocer voltajes de resistencias específicas. En el caso particular de un divisor de dos resistencias, es posible determinar las tensiones en bornes de cada resistencia, en función de la tensión total. El voltaje de entrada es de 5 volts, la resistencia a medir es R1, la resistencia de referencia es R2, el voltaje de salida es determinado por el microcontrolador. Entonces, despejando a R1 se obtiene la siguiente fórmula. Convertidor analógico digital del PIC 16F877A. Tanto nuestra voz como muchas de las señales que se envían a través de un medio guiado, como un cable o no guiado como es el aire, son de tipo continuo y pueden tomar infinitos valores a lo largo del tiempo. El interés en digitalizar una señal puede surgir por varios motivos. El hecho de querer almacenarla en un soporte digital o transmitirla digitalmente. Tenemos que tener en cuenta dos factores: muestrear y cuantificar. Muestreo implica que tenemos que tomar una muestra de la señal cada t segundos. Cuantificación: una vez tenemos una muestra, su amplitud puede tomar infinitos valores. Debemos redondear entre unos valores fijos a lo largo de ese eje. El PIC 16F877A cuantifica con 10 bits, teniendo así 1024 posibles niveles, una resolución de 0.00488 volts por bit. Hola, yo soy el profesor Pérez y les voy a hablar acerca del módulo de 16F877A y del código de microsegundo. Módulo para PIC 16F877A. Puertos del microcontrolador. Es un integrado de 40 pines. Cuenta con 4 puertos. Puerto A, puerto B, puerto C y el puerto D. Descripción del módulo. En la placa, el puerto A se encuentra en la parte superior izquierda, el puerto B en la parte superior derecha, el puerto C en la parte inferior izquierda, el PIC en el centro, el puerto D en la parte inferior derecha, al igual que la conexión del LCD. Después se encuentra el integrado MAX232 y la conexión DB9 para comunicación serial. El integrado MAX232. Para conectar un microcontrolador a tu computadora personal únicamente se requieren de 2 líneas para el envío de datos TX y otra para la recepción de datos RX, acoplando el circuito con un circuito integrado MAX232. El siguiente programa está compilado en el software MicroC. Primeramente tenemos una configuración para los pines del LCD. Seguido de esto tenemos la función OM, creado con la herramienta llamada LCD Custom Character. Abrimos la herramienta y vemos que el símbolo ya está generado. Generamos el código y lo pegamos en el programa. Ahora tenemos 2 variables de tipo entero, resist para el voltaje de referencia y valor de resistencia 1 y 2 para cada uno de los potenciómetros. Tenemos 2 variables de tipo flotante para la resistencia leída por el microcontrolador para nuestra definición de la resolución. Igualmente tenemos 2 arreglos de tipo carácter TXT. Igualmente tenemos el arreglo envío de 7 posiciones para almacenamiento de los datos y su sucesiva transmisión vía puerto serial. Variables de tipo carácter simples para diferenciar los datos de un potenciómetro. Inicializamos el puerto A en sus pines AN1 y AN2
van a ser entradas analógicas. Asignamos un valor de 1000 a resist, que va a ser nuestra resistencia de referencia para el divisor de voltaje. Con la función ward init inicializamos la conexión serie. Ahora asignamos dos símbolos, esto para poder diferenciar los datos de los dos potenciómetros. Mediante este comando hacemos que R1 y R2 aparezcan en el LCD. Creamos un ciclo while con el cual generamos que se esté repitiendo infinitamente el programa. Primeramente, asignamos el valor leído por el canal analógico a la variable resistencia leída. El paso siguiente es generar la resolución de nuestro convertidor por medio de esta fórmula. Una vez generada la resolución, calculamos por divisor de voltaje de nuestra resistencia y se lo asignamos a la variable B. Aquí tenemos una condición para limitar la medición de la resistencia. En este caso es de 1 megaohm. Si esto se rebasa el megaohm, manda un 0 al LCD. De lo contrario, necesitamos enviar carácter por carácter. Para esto se ocupa un ciclo for junto con las posiciones del envío y del arreglo TXT donde se almacenaron los datos. Con la siguiente función, ward write, se puede empezar el envío a través del puerto serial y al mismo tiempo en el LCD se coloca el valor. Básicamente para el canal 2 es el mismo procedimiento. Ahora les voy a explicar la simulación de nuestro proyecto en el software Proteus. Ahora explicaremos la simulación de nuestro proyecto usando el software de simulación Proteus Isis. Podemos ver que tenemos nuestros dos potenciómetros a medir, los cuales se encuentran en un arreglo de divisor de voltaje con resistencias de 1 kΩ y se encuentran conectados a los canales analógico digital RA1 y RA2. En el centro tenemos el microcontrolador 16F877A. En el puerto D se encuentra conectado el display LCD. En las terminales RC6 y RC7 del puerto C se tienen las terminales de transmisión y recepción para comunicación serial. Enseguida se encuentra el integrado MAX232 y por último un conector DB9. Ahora daremos doble clic al microcontrolador para cargarle el archivo hexadecimal generado por nuestro código compilado en Microsoft, además de especificarle una frecuencia de oscilación de 4 MHz. Damos clic en Play para iniciar la simulación. Observamos que en el LCD nos muestra los valores de las resistencias medidas en los potenciómetros. Si variamos cualquiera de los potenciómetros, también variará la lectura mostrada en el LCD. Asimismo, se observa que en las terminales TX del puerto C se está enviando la información, y esta pasa por el MAX232 para luego ser enviada por el DB9. Es así como funciona la simulación de nuestro circuito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Bernales y yo les voy a explicar cómo se genera la interfaz gráfica usando el software Visual C#. La interfaz gráfica que usaremos se genera usando el software Visual C# de la paquetería de Microsoft Visual Studio 2010. El entorno visual de Visual C# se compone de 3 zonas básicas. 1. Barra de propiedades. 2. Cuadro de herramientas. 3. Pestaña de ventana de trabajo. Barra de propiedades. Con esta barra se pueden modificar las propiedades de los elementos que tenemos en la ventana o forma que estamos trabajando. Cuadro de herramientas. Con el cuadro de herramientas podemos agregar a la forma principal elementos como botones, etiquetas, cuadros de texto, etc. En esta barra se encuentra la opción para insertar un puerto de comunicación. Pestañas de ventana de trabajo. En la pestaña de diseño se trabaja directamente con la ventana o forma. La pestaña adyacente es donde se genera el código en lenguaje C# de la forma principal. Eventos. Para generar un evento de algún botón, se debe ir a la barra de propiedades, donde se selecciona la opción de evento y el tipo de evento que se le quiere asignar al botón. Al seleccionar un evento,
se genera inmediatamente una función donde se muestra el tipo de evento y el botón al cual se está haciendo referencia. Librerías. Visual C# predetermina algunas librerías, pero es necesario agregar la librería de gráficos llamada Drawing y la librería Ports. Para la gráfica donde se muestra cómo varían las resistencias, es necesario hacer uso de pinceles y para declararlo se necesita indicar el pincel, asignarle un nombre, indicar que queremos un nuevo pincel, indicarle el color y asignarle un grosor. Asignación de código de colores. Para asignar un código de colores es necesario verificar el rango en el que se encuentra la resistencia medida. Se generan las franjas del código de colores por medio de rectángulos. Las franjas del código de colores dependerán de los múltiplos en los cuales se encuentre el rango de la resistencia medida. Para visualizar los valores de las resistencias medidas, es necesario alterar la propiedad de texto de los cuadros de texto que se encuentran en la forma principal. Al igual se asigna una función a realizar a cada botón de la forma principal al darle un clic. Básicamente esta es la información necesaria para generar la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Pues yo les voy a mostrar cómo funciona nuestro proyecto, en qué consiste. Pues tenemos por aquí el módulo universal. En él vamos a encontrar el microcontrolador que es el 16F877A, el LCD, el cable Manhattan que nos va a servir para comunicarnos con la computadora, la fuente de alimentación, una pila de 9 volts, los potenciómetros, por aquí, y bueno, también tenemos por aquí la interfaz gráfica donde vamos a estar mostrando la respuesta de la medida de las resistencias. A continuación mi compañero Julio César les va a mostrar más a fondo cómo funciona nuestro módulo. Sí, desde ahí. Buenas tardes compañeros, yo les voy a explicar cómo funciona este módulo en sus partes más fundamentales. Bueno, aquí tenemos unas resistencias que son dadas por dos potenciómetros. Esto se va a manejar por medio de un divisor de voltaje, donde tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, que va a ser nuestro voltaje de referencia, nuestra resistencia de referencia para poder medir la resistencia. Ahora, en nuestra tarjeta universal para el PIC 16F877A tenemos nuestra alimentación, que en este caso es una pila de 9 volts. Tenemos nuestro PIC y tenemos estos cables que son conexiones para el canal analógico 1 y 2 que van a nuestros potenciómetros para poder hacer la medición. De ahí este PIC genera un código para mandar los datos al LCD, los cuales van a estar dados en ohms. Y al mismo tiempo el PIC, por medio del integrado MAC232, genera una regulación de voltajes para poder hacer una comunicación por vía RS232 hacia nuestro ordenador. Aquí tenemos la interfaz gráfica donde se van a graficar ahora sí el valor de las resistencias. Buenas tardes compañeros, yo les voy a explicar un poquito ya cómo trabaja nuestra interfaz gráfica en nuestro proyecto. Julio, ¿me ayudas a entender por favor el módulo? Podemos ver inmediatamente en el módulo que si nosotros variamos los potenciómetros, se está viendo en el LCD el valor que se está obteniendo de esa resistencia. En este caso nuestros potenciómetros cada uno es de 5 kilo ohm, entonces es el valor máximo que vamos a poder medir. Primeramente lo muestra en el LCD y podemos ver que variándolo se obtiene una medición. Ahora bien, en nuestra interfaz gráfica podemos ver ya bien que si nosotros seguimos variando esos potenciómetros, nos genera un código de colores, que es el más cercano a la resistencia medida. Entre tanto, también se muestra el valor real que se está obteniendo de esa medición. Podemos ver también que como el potenciómetro varía, se puede hacer una gráfica, cómo varía su resistencia, ya sea de R2 o de R1. Es decir, son independientes, pendientes de un valor instantáneo que se está obteniendo de la resistencia. Nosotros podemos también obtener muestras, en este caso. Estas muestras, por ejemplo aquí puse 2, puedo detener aquí el programa, nos muestra unos pequeños puntitos en donde nosotros quisimos obtener estas muestras y nos va a mostrar los valores que se obtuvieron de esas muestras. También se puede resetear el proceso y volver a continuar.